Buenas noches, amados hermanos. Damos inicio esta noche a un nuevo curso, Doctrinas que son mandamientos de hombres. Así se va a llamar nuestro estudio, porque no solamente vamos a hablar de grupos religiosos o sectas o denominaciones, sino que también dentro del alcance del curso estarán temas que han surgido dentro de las iglesias de Cristo y que han buscado contaminar al cuerpo del Señor. Así que por eso hemos tratado de colocarle un nombre que abarque todo, en lugar de solo particularizarlo a doctrinas denominacionales o doctrinas de sectas o de otros grupos, ¿no? Sino que también incluya las divisiones, las apostasías que ha habido dentro de la iglesia del Señor. Y en esta línea, nuestra primera lección lleva por título El pecado de las religiones no autorizadas. El pecado de las religiones no autorizadas. Hay muchas religiones en el mundo, como todos lo sabemos. De hecho, la historia no nos ofrece ni un solo ejemplo de algún pueblo sin una forma de religión. Sin embargo, el cristianismo, y vamos a establecer esto desde un inicio, es la única religión bíblica y ordenada por Dios en el mundo hoy, sin importar los supuestos beneficios, las supuestas buenas creencias, la supuesta buena moral que se pueda ofrecer o la buena sabiduría para el diario vivir que se puede ofrecer en estos grupos, en estas religiones. Solamente el cristianismo es la religión autorizada por la Biblia y por ende ordenada por Dios. Cristo es el fundador del cristianismo. Dios nos habla a través de su Hijo divino, Jesucristo. Hebreos 1 y 2 nos habla de ese proceso que Dios venía trayendo desde la antigüedad, hablando a los padres por medio de los profetas, pero que en la actualidad Él nos está hablando por medio de su Hijo. Así también en Hechos capítulo 3, en los versículos 22 y 23, se nos dice que debemos oír a Cristo en todas las cosas, refiriéndose a ese profeta que vendría después de Moisés, no después históricamente hablando, sino el que sería de ese mismo oficio como lo era Moisés. También en la transfiguración, Dios el Padre declaró con respecto a Cristo en Mateo 17:5: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y si nos vamos a Mateo 28:18, todos estos pasajes los pasamos rápidamente porque son pasajes muy conocidos. Cristo afirmó en Mateo 28:18, después de su resurrección, que le había sido otorgado como el Hijo del Hombre toda autoridad. Entonces, luego de esto, de tener toda autoridad, de ser declarado hijo de Dios con poder a través de la resurrección, como lo diría Pablo en Romanos 1, Cristo prometió a los apóstoles no dejarlos solos, de no dejarlos ignorantes de la verdad o de la revelación de Dios. Al contrario, les concedería el poder del Espíritu Santo para que fueran guiados a toda la verdad. Esto dice Juan 16:13. Y después de la ascensión del Señor en el día de Pentecostés, leemos en la palabra que el Espíritu Santo vino a los apóstoles y estos predicaron las grandes verdades del cristianismo, o sea, la fe del Evangelio. ¿Y qué dice Lucas allí en Hechos 2:1 al 4, a la parte final del versículo 4? Según el Espíritu les daba que hablasen. Es muy importante que en esta expresión no solamente veamos el hecho de que el Espíritu Santo fue seleccionando a los apóstoles para entregarles a cada uno un distinto idioma, una capacidad milagrosa de hablar en un diferente idioma que ellos conocían, pero un idioma que era muy conocido por los que iban a ser sus oyentes en unos minutos, sino que también el contenido de lo que iban a predicar, en este caso por medio de Pedro primero, y luego al final la escritura dice que aún se les exhortó con muchas otras palabras. Todo esto fue dirigido por el Espíritu Santo. Aquí tenemos que venir leyendo desde Lucas 24:49, pasar por Hechos 1:4 al 8, llegar a Hechos 2:1 al 4 para entender todo esto que acabamos de mencionar.
Además, la enseñanza de los apóstoles, que era una enseñanza inspirada, fue autenticada mediante demostraciones del poder divino para que no hubiera dudas de que estos hombres realmente, aunque iban a empezar a enseñar cosas nuevas, cosas diferentes de esa religión de Dios que también había sido revelada y entregada por Dios, como era el judaísmo, ahora el Señor tenía un nuevo mensaje. Ahora el Señor traía otro sistema, el sistema de la fe. Ese sistema debe ser confirmado para que el pueblo de Dios pudiera aceptarlo, porque ya Moisés había advertido en Deuteronomio 18, no podías hacer caso a cualquier profeta que llegara solo porque dijera ser un profeta de Dios. Tenía que demostrar que realmente lo era. Por eso Hebreos 2, 3 al 4 dice que la palabra de los apóstoles y profetas fue confirmada con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Otra vez encontramos la expresión según su voluntad. Algunos de estos milagros de confirmación están registrados en el libro de Hechos. Por ejemplo, si vamos al capítulo 3, los versículos 1 al 11, tenemos allí la sanación de un cojo que había sido cojo de nacimiento. Si vamos a Hechos 9, 36 al 42 y al 20, 9 al 12, encontramos la resurrección de dos creyentes, en este caso de Dorcas, la que también se llamaba Tabita, y de Eutico, aquel muchacho que, bueno, si tenía la edad suficiente, pues seguro ya era un hermano, pero si no, pues tal vez era muy, muy joven. Y también encontramos en el mismo libro de Hechos que Pablo, el apóstol, no recibe ningún daño al ser mordido por una serpiente. Esto lo leemos en Hechos 28, los versículos 3 al 6. Pablo afirmó además que todas estas verdades del cristianismo que ellos estaban enseñando y que estaban predicando habían sido reveladas, dice Efesios 5, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Luego diría en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué fue inspirada por Dios? Para que a través de ella el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que si el libro hubiera estado basado en las opiniones de ellos, en sus sentimientos, si hubieran mezclado la verdad de Cristo con tradiciones de su tiempo, ese libro no hubiera podido cumplir ese propósito, no hubiera tenido este poder espiritual. Pero como solamente es la mente de Dios, como solamente es lo que el Espíritu ha autorizado, entonces puede hacer al hombre de Dios completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pero no todo tipo de buena obra, como el hombre pueda definir esa expresión, sino toda buena obra dentro de la perspectiva de Dios. Ya con el cierre de la revelación del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también acompaña a Pablo en estas afirmaciones cuando dice en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Como pueden notar, todas las citas las tenemos allí en la presentación. La Biblia, amados, como sabemos, es la palabra de Dios, inspirada de forma verbal, plenaria e infalible, según aprendimos en 1 Corintios 2:13, en ese análisis de 13 lecciones que nos llevó a desarrollar esta enseñanza o esta doctrina bíblica en nuestro curso de inspiración. No hay nada, que se pueda agregar adecuadamente a esta revelación, porque es una revelación completa. No hay nada que se pueda cambiar o que se pueda quitar adecuadamente de ella. Es más, hay duras advertencias contra el que intente hacer esto, intente mejorarla o intente diluirla o disminuirla. Gálatas 1, 8 y 9 y Apocalipsis 22, 18 y 19. Así que, ya que estas verdades han sido registradas, ahora podemos nosotros leer y entender lo que fue dado mediante el poder del Espíritu de Dios en el primer siglo, antes de estos apóstoles y profetas, como dice Efesios 3, 3 al 4, donde quiero que vayamos, por favor, y hagamos nuestra primera lectura. Efesios, capítulo 3, los versículos 3 y 4. Levante su mano, por favor, para saber que nos colabora con
la lectura. Efesios 3 al 4, hermano Christopher. Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 4 dice, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Amén. Muchas Misterio, gracias, hermano Christopher. Misterio, correcto. Por esto el cristianismo es la revelación de Dios a través de Jesucristo para el hombre hoy. Cristo es, como decíamos al inicio, el fundador, es el autor del cristianismo, la religión que está contenida en el Nuevo Testamento. ¿Y qué se exhorta a sus seguidores a hacer? Bueno, Judas dice que debemos ser muy celosos de ese contenido, que debemos contender ardientemente por él, porque ha sido entregado de una vez y para siempre a los santos. Se nos ha otorgado, se nos ha entregado a nuestras manos para que seamos sus guardianes, sus defensores. Claro, como ya hemos dicho anteriormente, obvio, la escritura se defiende a sí misma, pero nosotros tenemos que defenderla ante todo aquel que la cuestione, que la denigre, que la quiera tergiversar, que la quiera cambiar para engañar a los demás hombres. Había muchos sistemas religiosos en el mundo cuando Cristo estableció su iglesia. De hecho, dentro del judaísmo había sectas, como bien sabemos, como los fariseos, los saduceos y algunos otros grupos. Pero a pesar de eso, Cristo no eligió a ninguno de ellos. Cristo no eligió el judaísmo. Cristo no eligió a ninguna de las religiones paganas para manifestar a través de ellas su perdón, la gracia o la reconciliación con Dios, sino que, como dice Mateo 16:18 y como vemos en Hechos 2, Él estableció su iglesia y declaró para un ser más exclusivo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay espacio para otro fundador, no hay espacio para otro autor, no hay otro capitán de salvación, como dice literalmente el término en Hebreos, donde dice el autor de salvación, el término hebreo habla del capitán de salvación. No existe otro, no podría haber otro, solamente el Dios hombre, ese que es completamente hombre y es completamente Dios, es el único que puede poner en reconciliación a las dos partes, el único que pudo derribar ese muro intermedio de separación y es el único que puede otorgar, puede representar perfectamente al hombre, pero al mismo tiempo puede otorgar perdón porque representa perfectamente la justicia de Dios. Esta misma verdad también fue afirmada por los apóstoles en Hechos 4:12, porque allí dice el apóstol que en ningún otro nombre hay salvación sino bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es el único salvador del hombre y su enseñanza es la única religión bíblica en el mundo. Esto es importante que lo mantengamos en mente para nuestro siguiente punto, que es las desviaciones venideras, las desviaciones que advirtieron los apóstoles que llegarían con la entrada de personas que no serían honestas, que no serían obedientes, que no serían humildes, sino que al escuchar el evangelio puro sentirían que le faltaba algo. Así que intentaron complementarlo con sus opiniones, trataron de sumarle sus tradiciones, trataron de añadirle paganismo, filosofías humanas y terminaron guiándose o trastornando la fe propia y la de aquellos que cayeron también en sus malos propósitos. Por favor, ahora vamos a recordar lo que dice el Espíritu en Primera de Timoteo 4:1 al 3. Vamos a hacer esa lectura, por favor. Primera de Timoteo 4:1 al 3. Hermano Steven. Dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Correcto, muchas gracias, Steven. Cuando miramos hacia atrás en las páginas de la historia, podemos ver cuándo y cómo se desarrollaron estas desviaciones que siguieron al establecimiento de la Iglesia del Señor, porque no es que pasó mucho tiempo. Durante los primeros 4 siglos de la historia del cristianismo hacia acá, surgieron grandes sectas como el montanismo, el ebionismo, el gnosticismo y el arrianismo. Obviamente no está dentro del alcance aún de nuestra lección entrar en detalle en cada una de ellas, pero en el material les he agregado una nota a pie de página detallando, resumiendo de manera muy concisa, pero también muy clara, lo que cada uno de estos grupos creía y cómo representan hoy día a ciertos grupos religiosos modernos. En el caso, por ejemplo, del montanismo, ellos se ubicaron sobre todo en Asia Menor y decían que recibían mensajes directamente del Espíritu Santo y que esos mensajes eran nuevas revelaciones que debían no solamente complementar lo que habían escrito los apóstoles, sino a veces corregir lo que los apóstoles habían dicho, porque alguna revelación de los apóstoles ya estaría obsoleta. No sé si eso les suena a algunos grupos hoy, claro que sí. También tenemos el ebionismo. Estos veían a Jesús como el Mesías, pero mantenían un perfil de cristología bajo. Dice San Jerónimo que los montanistas creían que la Trinidad era una sola, o la deidad era una sola persona, ¿no? No había Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que era uno solo, pero con 3 nombres. Tenemos también, como mencionaba, al arrianismo, que por ejemplo en este caso era una doctrina que surge en el siglo III y que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios, que él estaba subordinado al Padre porque él era simplemente un ser creado, el primer ser creado de todos cuanto hay en el universo. También asumo que ya lo han relacionado con grupos modernos o denominaciones modernas. Más tarde surgió un grupo mucho más grande, que es el grupo del maometismo. Esa es una forma de llamarlo. Hoy lo conocemos como el Islam. Es actualmente la segunda religión más grande en el mundo. De la misma manera, dentro de estos primeros 4 siglos, un poco después quizás, se fue desarrollando gradualmente lo que se conoció como el catolicismo romano, el cual perdura hasta nuestros días y que no es sino una mezcla de judaísmo, de paganismo y también de cristianismo, o sea, conceptos de uno, del otro y del otro. Consecuentemente, podemos catalogar al catolicismo, al arrianismo, al montanismo, al ebionismo como apostasías. Quiero que estén muy claros en este término. Miren, nosotros no le podemos llamar, por ejemplo, apostasía al presbiterianismo. No le podemos llamar apostasía al luteranismo. Porque en el momento que nosotros, que este es una cosa importante que hemos estado trabajando en todos los ministros que pertenecen a esta escuela, es que perfeccionemos nuestra manera de definir las cosas, que mejoremos nuestra manera de expresarnos, para que a través de nuestra manera de hablar no estemos contradiciendo lo que dice la Escritura. Si nosotros hablamos de apostasía en los luteranos o hablamos de apostasía en los presbiterianos, estamos diciendo que ellos estuvieron en la verdad y que se desviaron de la verdad. Al decir eso, tenemos que ir a la historia y ver de dónde venían. ¿De dónde venían ellos? Venían del catolicismo romano. Entonces, cuando nosotros le llamamos a ellos apóstatas, estamos diciendo que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Cristo. Y eso obviamente es una afirmación que no está respaldada por la Escritura. Así que apostasía es cuando alguien está en la verdad y de la verdad se desvía hacia una falsedad, hacia una falsa doctrina. Ese fue el caso de los grupos mencionados, el gnosticismo, el arrianismo. El gnosticismo era algo tan... fue el único que no les coloqué allí porque si le trato de colocar
un pie de página sobre el gnosticismo, me agarro unas 10 páginas del material. ¿Por qué? Porque el gnosticismo era un monstruo de muchas cabezas. Tenía mucha variedad en sus muchas filosofías e ideas extrañas que trataron de inyectar al cristianismo. Entonces, y vuelvo al punto de que todos estos grupos fueron ideados, fueron iniciados por personas que sí estaban en la iglesia del Señor, pero que no estaban conformes con el evangelio puro, sino que quisieron agregarle, quitarle o mezclarlo con otras creencias para hacerlo para ellos aún más interesante. Bien, desde el siglo V hasta el XIV siglo está lo que se conoce como el periodo de la Edad Oscura, un periodo que se extendió por toda la tierra y durante el cual la iglesia fue relegada prácticamente a el anonimato. Prácticamente la iglesia del Señor desaparece de la, hablando históricamente, ¿no? Desaparece de la vida pública. Ya no se habla de personas defendiendo la doctrina verdadera en lugares donde estaban las grandes catedrales o las grandes metrópolis, sino que debido a seguramente la persecución que había en ese momento, al igual que sucedió en Roma, tuvieron que adorar en secreto para poder mantener su fe, pero al mismo tiempo no arriesgar innecesariamente sus vidas, aunque muchos de ellos murieron y en sus confesiones, en sus últimas palabras, según registradas en muchas crónicas de mártires, podemos rescatar muchas expresiones, muchas confesiones que demuestran que eran personas que ni estaban apoyando al catolicismo romano ni apoyaban a las desviaciones que ya existían en ese momento, sino que aparentemente, y digo aparentemente porque nos estamos refiriendo a cosas muy breves, decían antes de morir, sí tenían convicciones acordes al cristianismo del Nuevo Testamento. Pero otra vez, nuestro curso no es historia de la iglesia, así que pues tampoco puedo meterme en detalle en eso, pero sí durante la Edad Oscura desaparece, digo, en el panorama público, no tan abiertamente, no tan públicamente se adoraban los auténticos cristianos, sino que tuvieron que recluirse. Después de esto, iniciando la primera parte del siglo XVI, entra lo que conocemos como la Reforma Protestante. Una reforma que era una reacción contra los abusos, contra los males que cometía el catolicismo romano y la coerción que tenía la religión. Es decir, que se utilizaba la religión para doblegar reyes, para doblegar naciones, para exterminar linajes o tribus, pueblos completos, si era posible, con tal de imponer esta religión que ya era una desviación del cristianismo. Después, los mismos protestantes que simplemente buscaban, así lo habían declarado, que simplemente buscaban reformar las erróneas dentro de la que consideraban su iglesia, la Iglesia Católica Romana, al no serles permitido esto, al obviamente recibir el rechazo rotundo, contundente del catolicismo, se desvincularon y empezaron a formar sus propios grupos, porque a todo esto ni siquiera fue que se desvincularon de la iglesia romana y que se unieron todos para hacer una sola iglesia donde sí se practicara el cristianismo del Nuevo Testamento. No. Comenzaron a dividirse entre sí mismos, a oponerse los unos a las teologías de los otros, a formar diferentes estándares de autoridad en los asuntos religiosos y cada uno tenía su credo, su confesión, su disciplina de fe y por eso empezaron a surgir diferentes denominaciones. Aquí entonces es donde entra este término y entra esta designación. Inician las denominaciones. En su esfuerzo por desvincularse de Roma, se ataron a credos y se sujetaron al mismo tipo de autoridad humana que le habían criticado a los católicos. Porque al final, ahora ellos simplemente cambiaron de jefe, pero siguen teniendo una cabeza humana que pone doctrinas, como se llama nuestro curso, enseña como doctrinas simplemente mandamientos de hombres. Hoy el protestantismo, en varias formas denominacionales, no es más
que un cristianismo contaminado y corrompido por las ideas, por las especulaciones teológicas de los hombres. Además, las religiones humanas y los varios cultos continúan incrementando hasta el tiempo presente. No han dejado de multiplicarse y de cada día ir surgiendo nuevos y nuevos grupos. Sin embargo, todas las religiones en el mundo hoy, desde las formas del cristianismo diluido y carente de autoridad bíblica, representado en esas muchas denominaciones con sus credos, nombres y doctrinas humanas, hasta los cultos más autoritarios, como el movimiento Jones en Guyana, Sudamérica, o las varias formas de paganismo que se practican hoy día en Asia, todos ellos existen sin autoridad divina. Ninguno goza, ninguno disfruta de la aprobación de Dios. Así que las personas serias se tienen que hacer una pregunta. ¿Todas estas religiones están en lo correcto o todas ellas están erradas? La respuesta bíblica es que están erradas. El cristianismo no tiene religiones que bíblicamente puedan ser verdaderos rivales suyos. Si nos vamos a la Biblia, el cristianismo no tiene, ni siquiera en el judaísmo, un rival auténtico. Todas las demás religiones, antiguas y modernas, son fraudulentas o ya están desautorizadas por Dios, como es el caso particular del judaísmo, que alguna vez fue también la revelación de Dios, fue plan de Dios, pero al ya cumplir su propósito, ha sido desaprobada por Dios y nadie la puede seguir hoy creyendo que con eso agrada a Dios. Porque en todo lo que creemos, en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos, simplemente debemos practicar la verdadera religión. Con este panorama introductorio estamos listos para considerar el tema principal de nuestra lección hoy, nuestra primera lección, que es el pecado de las religiones que carecen de autoridad bíblica. Primero, cuando hablamos de el pecado de estas religiones, tenemos que definir pecado. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:4 que es pecado? ¿Los escucho? Infracción a la ley. El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, cualquier sistema religioso hoy en el mundo que pretenda complementar la doctrina bíblica o disminuir o reducir la verdad bíblica o aprovecharse de la verdad bíblica para propagar junto con ella ideas extrañas a los principios bíblicos, es un sistema que viola la voluntad de Dios, que transgrede la voluntad de Dios o la ley de Dios. Por lo tanto, es un sistema pecaminoso. Cualquier sistema que difiera del cristianismo puro existe sin autoridad ni aprobación divina. El tiempo no nos va a permitir que enumeremos más que unos cuantos males de estas religiones no autorizadas. Voy a mencionar en primer lugar, vamos a ubicarnos acá en la presentación, en primer lugar, las más de 250 denominaciones distintas en el marco de lo que se conoce como la cristiandad, para distinguirla del cristianismo. No sé si en algunos libros lo han visto de esta manera, que se distingue cristianismo de cristiandad. Cristiandad, todo el que dice que está dentro del cristianismo. Y cristiandad, todo el que dice que es seguidor de Cristo, que profesa seguir a Cristo. Y el cristianismo sería lo que sí enseña el Nuevo Testamento. Hay una gran división entre ellos y esto es definitivamente contrario a la enseñanza bíblica, porque la palabra de Dios enseña que solo hay una iglesia en su sentido universal, ¿no? General, lo sabemos. Un cuerpo de salvos que se edifica y pertenece a Cristo y sobre el cual Él gobierna como su cabeza. Podemos verlo en Hechos 2:47, Primera de Corintios 12:20 y Efesios 1:22 y 23. Una denominación, ¿qué es? Bueno, precisamente lo contrario a lo que acaba de decir la Escritura. Es un cuerpo religioso con diferentes posiciones bíblicas y características
que lo diferencian del cuerpo religioso único que existe en las páginas del Nuevo Testamento. Es completamente imposible, escúchese bien, es completamente imposible que una denominación exista sin creer en algo, sin ser algo, sin decir algo o tener algo que no está en la palabra de Dios. Es imposible. Siempre va a haber algo en su nombre, en sus creencias, en sus prácticas, en su enseñanza que no está en la palabra de Dios. Y aquí también, como decía, puede surgir la pregunta, ¿y qué pasa cuando las denominaciones enseñan cosas que sí están en la Escritura? Bueno, las cosas que ellos enseñen, que están en la Escritura, definitivamente que no las convierten en denominaciones. Pero enseñar la verdad bíblica junto con otras ideas que no están en la Biblia, eso es propagar error religioso. Y eso está condenado en la Escritura. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Cristo oró para que todos sus discípulos sean uno. Si nos vamos a Juan 17, 20 y 21, allí está la oración del Señor pidiendo esto. Él sabía del daño que puede causar la división. Así que luego de pedir en su oración, esa oración que hizo antes de ser crucificado, que todos sean uno, agregó una palabra muy importante porque estamos estudiando, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno de los más grandes obstáculos para la propagación del evangelio puro de Cristo hoy en todo el mundo es precisamente la multiplicidad de denominaciones religiosas, cultos y movimientos entre los que profesan seguir a Cristo. Y voy a tomar el término culto y voy a pedir que voy a definirlo. Decía que definiríamos la palabra culto. Muy importante que nos hemos acostumbrado en Latinoamérica a usar el nombre culto o el término culto para referirnos a nuestros momentos de adoración. Pero la palabra culto tiene un uso que sí, es válido en ese sentido, no se puede obviar que incluso la Escritura usa el término culto en buen sentido. Dice que el sacrificio vivo es nuestro culto racional, dice allá Romanos 12, ¿no? Pero también hoy día se le llama culto a una secta dominante, una secta que trata de controlarte mentalmente y que es muy radical en sus creencias. Entonces, importante que por eso a veces es más apropiado, no es que sea una ley, no es que tenga que ser así, porque ya digo, la palabra culto está autorizada por la ley en buen sentido, pero sabemos que también Colosenses habla del culto voluntario, o sea, que hay sectas que se castigan a sí mismas, de hecho lo dice Pablo allí de manera profética, se golpean, se abusan a sí mismos y le llaman a eso culto o adoración voluntaria. Es lo mismo que sucede hoy. Estas personas se someten voluntariamente a estos abusadores porque consideran que son enviados de Dios, profetas de Dios o alguien de un nivel espiritual muy grande. Entonces, cuando hablamos de cultos, nos estamos refiriendo a esos grupos, ¿no? Para que lo tengamos claro, tanto hoy como en todo el transcurso de nuestro curso, cada vez que utilicemos en ese contexto este término. Una denominación puede ser tan buena como otra, porque si todas creen cosas bíblicas y cosas no bíblicas, en realidad no hay tanta diferencia. Pero eso no probaría que ninguna de ellas, por muchas cosas buenas que tenga, por muchas cosas que sí enseñen de la Escritura, estén al mismo nivel de la iglesia del Señor. Porque por medio de Pablo, el Espíritu Santo llamó a los discípulos de Cristo a la unidad y condenó las divisiones. Sabemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 10 al 13, en Gálatas 5, 19 al 21, en Efesios 4, 1 al 4. En la época de los apóstoles, los cristianos no estaban divididos en un número de denominaciones, sino que todos eran miembros de la misma iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo. Un autor, perdón, un autor que irónicamente pertenece ahora a una iglesia apóstata, describió esto muy bien en uno de sus libros. Otra vez digo, ¿no? No es que todo lo que ellos digan está mal, ni todo lo que ellos hagan está mal. Habrá algunas cosas que sí las dirán correctamente, y esta es una de ellas. Él decía que en el primer siglo la iglesia no era conocida específicamente por el nombre,
sino que era conocida por la dirección. Y me parece una forma muy, claro, muy concisa, que requiere su explicación y justificación, pero yo creo que todos entendemos el sentido, ¿no? Ya nadie estaba, voy a la adventista o voy a la católica o voy a la evangélica o voy a la... No, es que en realidad tú decías, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Corinto, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, porque ya era asumido que era la iglesia de Cristo. Todos los seguidores de Cristo estaban en la iglesia del Señor, dice Hechos 2:47. Pero ninguno era miembro de ninguna denominación, ni de aquella época, ni de la denominación que exista en nuestros días o en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen el derecho divino de establecer otras iglesias o religiones y afirmar luego que, a pesar de que ellos las inventaron, decir que estas religiones o iglesias son del Señor. Las diferentes organizaciones religiosas son simplemente instituciones humanas. Las decisiones de sus concilios eclesiásticos son simplemente las opiniones de hombres no inspirados. Y el estado de confusión que ellos generan está mal ante los ojos de Dios. Son instituciones pecaminosas. Las personas en nuestros días se pueden convertir en cristianos y nada más, sin hacerse miembros de ninguna denominación. En segundo lugar, otro pecado que se observa fácilmente en las religiones no autorizadas es que éstas no elevan al hombre a un estilo de vida santo y justo. A pesar de afirmar lo contrario, casi todas las supuestas religiones naturales, como se hacen llamar, como también las religiones paganas, como el budismo, el confucianismo, que sí, también es una religión, y el hinduismo, no son más que sistemas de filosofía humana. Cualquier y todo sistema religioso diseñado por el hombre, según sus propias opiniones, desgraciadamente es inadecuado, ya que no va a poder jamás controlar, dominar los deseos y pasiones, los apetitos naturales que tiene el hombre para encauzarlos según la voluntad de su creador. No van a poder hacerlo. Y como prueba de esto, no necesitamos más que considerar la condena o la acusación que el apóstol Pablo dirige al mundo pagano y cómo habla de la necesidad que tiene el hombre del evangelio de Cristo, el verdadero poder de Dios para salvación, cuando escribe Romanos 1:18 al 32. Por cierto, que describe a la perfección el antiguo mundo pagano y todo el daño, todo el perjuicio que éste había traído sobre los hombres. Lo mismo es cierto hoy con respecto a estas y otras religiones. La idolatría siempre ha sido el pecado favorito del mundo pagano. La impiedad y la injusticia son impulsadas por este tipo de grupos. Andan rampantes en sus religiones como si fueran más bien parte de ellas. El hombre siempre va a terminar siendo semejante a lo que adora. Así que imagínese usted cuando él crea su propio Dios según sus opiniones, según sus gustos, según sus pasiones carnales. Y allí reside la debilidad de sus sistemas. Sin embargo, el paganismo hoy es practicado lamentablemente y asombrosamente por el 65% aproximadamente de la población mundial. Cuando las personas abandonan a Dios, y como dice Romanos en la cita ya mencionada, cuando Dios también los abandona, comienzan a desarrollar toda forma de injusticia y pecados como la fornicación, el adulterio, la maldad, el libertinaje, la borrachera, la homosexualidad, la codicia, la malicia, la envidia, el homicidio y el robo. Todo ello viene detrás, viene acompañado junto con su falsa religión. Como decía, la idolatría siempre está presente también en estos grupos religiosos y ella más bien tiende a denigrar al hombre, tiende a hacer lo que él se arrodille y se humille ante algo que, como ya diría el salmista, ni siquiera tiene poder para salvarse a sí mismo ni para hacer alguna cosa por alguien. Mientras que el cristianismo, por el contrario, eleva al hombre a un plano de vida moral, social, espiritual, mucho más alto, como le escribe Pablo a los Corintios,
en 1 Corintios 6, 9 al 11, diciéndole, ustedes fueron avaros, fueron idólatras, fueron ladrones, fueron esto y lo otro, pero ya han sido lavados, han sido justificados, ya viven una nueva vida, una vida mucho mejor. Las personas pueden ir a los templos paganos y orar, entre comillas, a sus dioses, pero estas religiones no pueden purificar verdaderamente su corazón y hacer que el individuo sea la persona que Dios ha planeado que sea. Sin embargo, el evangelio puro de Cristo, cuando se cree y se obedece, ese sí perdona y ese sí purifica el corazón y ese sí corrige la vida para que el hombre ande en esas todas buenas obras de las que hablaba Pablo en el texto de Timoteo. Si damos un ejemplo de una nación que está repleta de religiones en el mundo, esta es definitivamente la patria americana, ¿no? La de los Estados Unidos de América, donde vemos el fracaso rotundo de las muchas religiones humanas en su intento de mejorar al hombre. Quizá no hay un país en todo el mundo que tenga más grandes edificios, más grandes membresías y poderosos grupos religiosos. Sin embargo, sabemos que en la actualidad los estadounidenses están confrontando el peor declive moral de su historia. Se reporta que se da un divorcio por cada 2 matrimonios. El crimen sigue en aumento. El uso de drogas es siempre alarmante. Los policías están muriendo a diario en el cumplimiento de su deber. Sus cárceles están sobrepobladas. 12 millones de estadounidenses son alcohólicos y 28 millones de niños viven con padres alcohólicos. Sí, tienen muchas religiones, pero lo que los Estados Unidos necesita y lo que necesitan todas nuestras naciones no son religiones de invención humana, sino un cristianismo genuino, porque no hay otra esperanza para este mundo caído. Finalmente, y en tercer lugar, amados hermanos, en nuestra primera lección, las religiones no autorizadas, inculcan en las personas un falso sentido de seguridad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que a sus miembros se les dice que son libres del pecado, cuando ni siquiera han obedecido el evangelio. Sabemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, con respecto a los que no conocen a Dios, ni han obedecido el evangelio. ¿Cuál será su fin? Sabemos la orden que da el apóstol Pedro. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere recibir el perdón, en Hechos 2:38. Sabemos la instrucción que dejó Jesús en Marcos 16:16. Pero estas denominaciones, estos grupos, les dicen que deberían sentirse bien, porque ya ellos declaran que estas personas están en paz con Dios. Entonces, estos falsos maestros están dando falsas promesas. ¿Y qué dice Jesús respecto a ellos? Tenemos los textos en pantalla. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Hermano Josué. Okay, dice Mateo 15:14. Dejadlos, Sí. son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. ¿Y qué más dijo Salomón? ¿Y qué dijo Salomón, Josué? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias. Estos falsos maestros enfatizan el amor de Dios mucho, pero rara vez proclaman la ira de Dios contra el pecado y que el hombre debe arrepentirse de forma genuina, como enseña Lucas 13:5, Hechos 17:30, Romanos 11:22, Hebreos 12:29. Así que las personas en estas religiones continúan viviendo y muriendo en pecado, pensando todo el tiempo que las cosas van bien con respecto a sus almas, que están seguras, que tienen la salvación o tienen el cielo garantizado. Pero sabemos por la Escritura que los pecadores no quedarán sin castigo en el juicio. Mateo 25, 31 al 46, Segunda de Corintios 5, 10 y Eclesiastés 12, 14. Sin embargo, los que no aman la verdad, pues van a creer siempre la mentira. ¿Y cuál va a ser su fin? Bueno, ser condenados. Vamos por favor a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 10 al 12.
Por favor, segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Hermano Josué. Dice, segunda Tesalonicenses 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahí está más que claro, ¿no? Ahora, muchos hoy en el mundo religioso están empezando a ver, hermano Christopher. ¿Fue por error? Parece que sí. Decía que muchos hoy en el mundo religioso están empezando a ver el completo fracaso de las religiones no autorizadas y están buscando una solución. Y la salida de esta confusión es simple. Uno debe estar dispuesto a volver a la Biblia y hacer las cosas bíblicas en las maneras bíblicas y llamar a las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. ¿Qué escribió Pedro en 1 de Pedro 4:11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien está dispuesto a hacer esto, encontrará la comunión con los creyentes en Cristo, quienes defienden únicamente el cristianismo del Nuevo Testamento y no a las religiones no autorizadas. Este ha sido el llamado desde la época del movimiento de restauración, como se le llamó. Este movimiento, esta iniciativa, inició por lo menos de este lado por los Stone, los Campbell y otros, quienes tuvieron la intención, y noten que enfatizo la intención, de abandonar toda religión de origen humano y regresar de todo corazón a la enseñanza pura del cristianismo, tal como era en el principio y como se expone en el Nuevo Testamento. Todo el mundo debe recibir este mismo llamado a través de la Escritura, porque es que es un llamado que viene de Dios y viene de la Biblia, no de estos hombres ni de un grupo en particular, a restaurar la iglesia del Señor sin esos extra que le aportan las religiones no autorizadas en la actualidad. Con este pensamiento, ¿cuál es nuestro objetivo como iglesia? Definitivamente que el evangelismo mundial. No debemos fallarle al Señor que nos ha enviado ni al mundo que nos necesita. No debemos ser proclamadores de la fe solo dentro de nuestros costosos y cómodos edificios, sino ir a todo el mundo, allá donde están las masas, y predicar y enseñar el evangelio. Esta es la función primordial y la más destacada obligación de la iglesia del Señor en la tierra. Mateo 28:19, primera de Timoteo 3:15. Debemos llevar el evangelio a cada nación. La necesidad nunca ha sido tan grande, ni las multitudes nunca han sido tan vastas. Millones están muriendo sin conocer la verdad, sin escuchar el evangelio. Por lo tanto, nuestra misión es clara. Se nos ha encomendado ayudar a otros a encontrar al Dios verdadero, llevando el mensaje de su Hijo Jesús a los perdidos, sea en sus hogares, sea en sus universidades, sea en sus lugares de trabajo, donde quiera que se nos dé la oportunidad de compartir con ellos la verdad. En esta lección, hermanos, hemos considerado que hay únicamente un sistema verdadero de religión y ese es el cristianismo, tal como está revelado en el Nuevo Testamento. Que la Biblia es el único libro inspirado por Dios en el mundo y que ella contiene la completa revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Y que las muchas religiones en el mundo en la actualidad que existen sin autoridad divina no son confiables respecto al destino eterno del alma. Hemos considerado que las religiones humanas son pecaminosas, primero, porque causan divisiones entre los que profesan seguir a Cristo. Dos, no elevan al hombre a un plano más alto de justicia y santidad.
Y 3, le dan al hombre una falsa esperanza en cuanto a su seguridad eterna. Que venga pronto el día en que las personas abandonen toda forma de religión humana y sigan las sencillas enseñanzas del cristianismo del Nuevo Testamento. Hasta aquí nuestra primera lección de nuestro curso, Doctrinas que son mandamientos de hombres.